Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes, 20 de abril. La lección se titula De Abraham a Abraham. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, grande es su nombre. Venimos, Señor, al trono de la gracia, reconociendo que somos pecadores, suplicando su misericordia, el perdón de nuestros pecados, y suplicando que nos enseñe, que nos hable a través de su palabra las enseñanzas que necesitamos para vivir, para enaltecer su nombre. Se lo agradecemos y se lo suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. De Abraham a Abraham. Abraham, su significado: padre enaltecido. Y Abraham, padre de una multitud. Así es de que de padre enaltecido a padre de una multitud. Aunque los nombres de Dios entrañan un significado espiritual y teológico, este tipo de significados no se restringe solo a Dios, porque ya miramos nombres del Shaddai, Elohim, Yahvé. Hay varios nombres con los cuales Dios se manifiesta. También con los nombres de sus hijos aquí en la tierra hay un mensaje, hay un significado. Por eso dice: los nombres de las personas en el antiguo cercano oriente no eran solo formas irrelevantes de identificación como a menudo lo son para nosotros. En la actualidad, no hay mucha diferencia al poner el nombre de María Susana a una niña. No obstante, para los antiguos semitas, los nombres personales estaban cargados de significado espiritual. Así es de que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y encontramos nombres, tenemos que estudiar qué significan, cuál es el mensaje que hay en el nombre. Todos los nombres semíticos de personas tienen significado y generalmente consisten en una frase u oración corta que consta de un deseo o una expresión de gratitud de parte de los padres. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Dios es juez. Es lo que significa Dios
es juez. Luego nos dice Joel, su nombre significa Yahvé es Dios. O Natán significa don de Dios. Así es de que los nombres tienen significado. Debido a la importancia que se les da a los nombres, estos a menudo se cambian para reflejar un cambio radical en la vida y las circunstancias de una persona. Abraham, su nombre le fue cambiado por Dios. ¿Qué estaba tratando de decirle Dios a él y a nosotros con el cambio de nombre? Es que cambia, como dice aquí, debido a la importancia que se les da a los nombres, estos a menudo se cambian para reflejar un cambio radical en la vida y las circunstancias, en este caso, de Abraham, que llegó a ser, dice, padre de una multitud. Busquemos los siguientes textos. ¿Qué situaciones abordan y por qué hubo cambio de nombres en estas situaciones? En el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 28, encontramos: entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿A quién se le cambió nombre? A Jacob. ¿Qué significaba Jacob? Mentiroso. Se recuerdan que él engañó, o sea, mentiroso, engañador. Él engañó a su padre por recibir la bendición. Así es de que ese nombre le quedaba bien a él en esa situación. Pero Jacob se arrepintió y Dios cambió su nombre. ¿Por qué? Porque dice que Jacob luchó con Dios, luchó en este caso con el ángel, suplicando su misericordia, el perdón, y lo alcanzó. El ángel le dijo, suéltame, ya raya el alba. Pero él le dijo, porque él ya había reconocido quién era la persona con la que él estaba luchando. Vio que no era un hombre. Por eso le pide su bendición. No te soltaré si no me bendijeres. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Pero le dice, ya no será más tu nombre, Jacob. Y dice ahí, en el 28, entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué significa el nombre Israel? Vencedor. Jacob había vencido su carácter, su yo, lo que a él le agradaba, y ahora él depositó su vida en las manos de Dios. Y Dios le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has vencido. Vemos a José. Aquí vemos que el faraón cambió el nombre a José. Allí en el Génesis,
41 encontramos lo que dice de José. 41-45. Y nos dice: el faraón puso a José el nombre de Zafat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Vemos aquí, faraón le pone un nombre egipcio de su Dios. Pero, ¿qué trataba de hacer faraón allí? Que José cambiara su manera de adorar, a quién servir. Faraón quería que José ya no se acordara del Dios al cual él adoraba, sino que se acordara ahora, por medio de su nombre, a un nuevo Dios. También vemos en la historia de Daniel, Ananías, Misael y Azarías que tenían nombres que señalaban al Dios que sus padres adoraban, y que les habían colocado estos nombres para que ellos también se acordaran y adorasen al Dios hebreo. Pero cuando llegaron a Babilonia, el rey, tratando de que se olvidasen de sus raíces, de su Dios, les cambió nombre. A Daniel le puso Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Vemos allí los cambios, y el Señor nos promete a cada uno un nombre nuevo. ¿Qué dirá ese nombre? Cada uno sabrá el nombre que el Señor nos dará. Y con eso, el Señor está diciendo que es muy importante, tiene un significado espiritual, nuestra relación, nuestro nombre con Dios. Vemos entonces, como vemos allí, con esto en mente, no es tan difícil entender por qué Dios quiso cambiarle el nombre a Abraham por Abraham. Abraham significa el Padre es exaltado. Dios lo cambió por Abraham, que significa Padre de una multitud. Al observar la promesa del pacto en la que Dios dice: te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, el cambio de nombre tiene más sentido. Quizás haya sido la forma en que Dios ayudó a Abraham a confiar en la promesa del pacto. Veamos qué más nos enseña acerca de Abraham. En Génesis capítulo 17, del versículo 3 al 5, el cambio de nombre indicó un cambio de relación. ¿Qué está diciéndonos esto? ¿Cómo adoraba? ¿Cómo estaba la relación de Dios con Abraham? Y con el cambio de nombre, ¿qué sucedió con Abraham?
y su relación con Dios. Este cambio de nombre, como dice, el cambio de nombre indicó un cambio de relación. Por lo tanto, se había establecido una relación superior. Abraham fue el primero de varios hombres cuyos nombres cambió Dios. Los nombres tenían una importancia mucho mayor para los antiguos que para nosotros ahora. Todos los nombres semíticos tienen significado y generalmente consisten en una frase o sentencia que expresa un deseo o quizá gratitud de parte de los padres. En vista de la importancia que la gente le daba a los nombres, Dios cambió los nombres de ciertos hombres para hacerlos armonizar con sus experiencias pasadas y futuras. Abraham, que significa Padre enaltecido, no aparece en esta forma en ninguna otra parte de la Biblia, pero se le encuentra bajo la forma de Abirán, que significa mi Padre es exaltado. Así es de que, hermanos, Abraham es el nombre que se le dio a este patriarca, al cual conocemos nosotros como el Padre de la fe. A cada hijo de Dios, el Señor cambia los nombres, que en aquel día se nos dará, dice, una piedrecita blanca y en el cual habrá un nombre nuevo, el cual sabremos. Y ese nombre indica algo del carácter de la persona, reflejando el carácter de Cristo. ¿Qué se le hizo a un hombre de 99 años? Dice. Ahí dice la lección. ¿Qué se le hizo a un hombre de 99 años? Casado con una anciana que hasta entonces había sido estéril. ¿Quién es ese hombre? Que a los 99 años iba a ser papá de una promesa, y la cual también su esposa, ya anciana, había sido estéril. Dice, en resumen, Dios lo hizo para ayudar a Abraham a aumentar la fe en sus promesas. Por eso se conoce a Abraham como el padre de la fe, porque él confió en las promesas que su Dios le había dado, había platicado con él. Él creyó. Y a los 99 años viene la promesa. Ya había nacido Ismael, pero él no era un hijo por fe. Había buscado de otra manera. Y por eso Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Pero veamos qué nos dice el consejo del espíritu de profecía a nosotros hoy en el siglo XXI, tomando como ejemplo el cambio de estos nombres: Abraham, Jacob, a Israel y así otros nombres. Veamos, Jacob, que era un hombre con defectos y debilidades, llegó a ser un príncipe de Dios por medio de la fe y la oración. El Señor es omnipotente. El hombre es finito. ¿Quién de entre nosotros se ha
vaciado de orgullo y estima propia? Es una pregunta. ¿Quién? ¿Quién entre nosotros es en realidad tan fervoroso como Jacob, que luchó con el ángel con toda la energía de su ser? Jacob combatió con todas sus fuerzas porque suponía que estaba luchando con un impío adversario. Pero el Señor, con el divino toque de su dedo, logró que la lucha cesara. Jacob se dio cuenta de que era el Señor. Entonces, quebrantado, se abrazó al ángel y le rogó: bendíceme. Entonces el ángel dijo: déjame, porque raya el alba. Entonces le tocó el turno a Jacob de expresarse y añadió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa vencedor. Entonces, eso está en Cada Día con Dios, página 104. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham y apartó para sí un pueblo que debía llegar a ser depositario de su ley. Satanás empezó enseguida a tender sus lazos para seducir y destruir a este pueblo. Los hijos de Jacob fueron inducidos a contraer matrimonios con gentiles y a adorar sus ídolos. Pero José fue fiel a Dios y su fidelidad fue un testimonio constante de la verdadera fe. Para apagar esta luz, obró Satanás mediante la envidia de los hermanos de José, quienes le vendieron como esclavo a un pueblo pagano. Sin embargo, Dios dirigió los acontecimientos para que su luz fuera comunicada al pueblo egipcio. Tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, José recibió una educación y un adiestramiento que con el temor de Dios le prepararon para su alta posición como primer ministro de la nación. Desde el palacio de Faraón se sintió la influencia para todo el país y por todas partes se divulgó el conocimiento de Dios. Eso está en la Historia de los Patriarcas y Profetas, página 343. Dios permitió que Daniel y sus compañeros fueran cautivos a fin de que pudieran llevar el conocimiento del único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Al rey y a los nobles de Babilonia, Dios hizo que Daniel obtuviera el favor del príncipe de los eunucos porque se condujo correctamente. Mantuvo delante de sí el temor del Señor. Sus compañeros nunca vieron en su vida nada que pudiera descarriarlos. Los encargados de cuidarlos lo llevaron a amar porque llevaban consigo la fragancia de una disposición semejante a la de Cristo. Dios está en íntima relación con los hilos que mueven nuestra existencia. Conoce cada pensamiento del corazón, cada acción de la vida. Esfuércense entonces para vivir en armonía con Él. Luchen para alcanzar una norma elevada. Ángeles celestiales los ayudarán y aún más que esto, Cristo los ayudará. Eso está en Alza tus ojos, página 45. Así es que, hermanos, el ejemplo que vemos, que hemos visto aquí varios ejemplos, a Abraham nos indica que Dios transforma, Dios cambia no solamente nombres, temperamentos, caracteres,
y los vuelve personas, hombres y mujeres útiles para su causa. Dios transforma nuestras vidas para que podamos ser sus representantes, como lo fue Abraham. Así a nosotros también se nos da ese privilegio y esa responsabilidad para que podamos reflejar a través de nuestra forma de vivir el carácter de nuestro Señor Jesús, y así pongamos en alto su nombre y que otras personas le conozcan, le amen y le sirvan. Así es de que Dios cambió, como dice al final. Dios lo hizo para ayudar a Abraham a aumentar la fe en sus promesas. Lo mismo Él quiere hacer en cada uno de nosotros, para que nuestra fe en sus promesas aumente y esperemos y confiemos en Él. Así es de que, hermanos, esta ha sido la lección para hoy martes 20 de abril. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.